Hola, mi nombre es Javier de Alastra y junto con mi grupo, que está formado por Marco Rueda, Jonathan Colmenero y Pablo García, os vamos a presentar el trabajo acerca de la nueva ley de distribución del seguro. Para ello vamos a utilizar el esquema que estamos viendo en esta diapositiva. La nueva ley de distribución de seguros afecta a todas las personas relacionadas directamente con la distribución de seguros en el territorio español. En concreto, esta nueva normativa afecta, como vemos en pantalla, a más de 3.200 corredores de seguros, a 1.740 corredores de seguros sujetos a la supervisión de las comunidades autónomas y a 72.000 agentes, con el objetivo de reforzar la transparencia y garantizar una competencia equitativa en el mundo de seguros. Esta ley, que derogó y sustituyó a la Ley 26/2006 de mediación de seguros y reaseguros privados, nos ayuda a conocer las obligaciones que tienen todas las entidades aseguradoras y las actuaciones que éstas pueden llevar a cabo. La entrada en vigor de esta nueva normativa está recogida en los artículos del 127 al 211 del Real Decreto Ley marzo 2020. En concreto, el artículo 127 recoge el objeto de esta nueva ley, que dice que el título 1 tiene por objeto establecer las normas sobre el acceso a la actividad de distribución de seguros y reaseguros por parte de las personas físicas y jurídicas, las condiciones en las que debe desarrollarse su ejercicio y el régimen de ordenación, supervisión y sanción que resulte de aplicación, con la finalidad principal de garantizar la protección de los derechos de los tomadores, aseguradores y beneficiarios por contrato de seguros, así como promover la libertad en la contratación de productos de la naturaleza aseguradora. El Parlamento Europeo aprobó en 2016 la Directiva 2016/97, con la que se pretende que las disposiciones nacionales relacionadas con la venta de seguros y la actividad de distribución de seguros y reaseguros estuvieran homogeneizadas en la Unión Europea. Al mismo tiempo, esta directiva buscaba garantizar que, independientemente del canal de distribución con el que se contratara el seguro, estuviera adecuadamente protegido. Como consecuencia de esta nueva directiva, el gobierno español ha visto necesario llevar a cabo una serie de sustituciones en la Ley 36/2006, ya que ésta no incorporaba los aspectos más importantes que se recogían en la nueva directiva, como, por ejemplo, que no se aseguraba el mismo trato entre los diferentes operadores en función del canal de distribución donde se adquiriese el producto. Ante la complejidad a la hora de incluir estas nuevas normativas en la anterior ley, se creyó conveniente que lo mejor era comenzar un nuevo proyecto, en el que aparecieran todas estas novedades con el fin de que los clientes consiguieran un incremento de su protección. Esta norma debió entrar en vigor en julio de 2018 y dar comienzo a su aplicación 3 meses después. Sin embargo, no ha sido hasta febrero de este año cuando el Consejo de Ministros lo aprueba definitivamente. Como consecuencia de esta tardanza, España ha recibido hasta 3 avisos por parte de la Comisión Europea. Europa envió numerosas cartas para que se explicaran los motivos de la no aprobación de esta ley, a las que España respondió diciendo que en un gobierno en funciones no se pueden tomar decisiones de rango legal. El 4 de febrero de 2020 se dio comienzo a su tramitación, mediante el Real Decreto Ley marzo 2020, con el que se transpone de forma total al ordenamiento jurídico español la Directiva de Distribución de Seguros Privados. Un día después, esta nueva normativa fue publicada en el Boletín Oficial del Estado. La nueva normativa aboga por una modificación del concepto tradicional que conocemos de mediación de seguros hacia una nueva definición como distribuidora, es decir, pasa de ser una actividad de comercialización ejercida entre la compañía aseguradora y los beneficiarios a ser una actividad que se realiza entre todos los participantes que intervienen, es decir, se incluye en este concepto la figura del mediador del seguro. Las consecuencias que tiene la aprobación de este decreto ley son: regulación de las actividades de distribución de seguros, llevada a cabo por los sitios web encargados de la comparación de las diferentes ofertas que se plantean a los clientes, siempre y cuando estas páginas sean concluyentes de forma directa o indirecta a la hora de contratar el seguro. Incremento del ámbito subjetivo de la regulación a las compañías aseguradoras y reaseguradoras, en el que hace referencia a sus actividades de distribución de productos de seguro y a los mediadores de seguros. Supresión de la obligación de los agentes de seguros a la hora de tener que contratar un seguro de responsabilidad civil, para poder figurar en el registro administrativo de mediadores de seguros, altos cargos y corredores de reaseguros. Se permite separar los fondos que reciben los clientes por parte de los mediadores de seguros del resto de los recursos económicos del mediador. Incluye nuevas disposiciones y obligaciones para los clientes a la hora de distribuir productos de inversión basados en los seguros. Los distribuidores de seguros deben obligatoriamente dar la información necesaria a los clientes para justificar las causas que motivan las recomendaciones de contratar un nuevo producto de seguro. Nueva regulación sobre las ventas combinadas.
Y por último, otra de las novedades de la Ley de Distribución de Seguros es que se incrementarán las sanciones. Así, por ejemplo, se multará en caso de incumplimiento por parte de las compañías aseguradoras de su deber de informar acerca de las actuaciones a la hora de comercializar productos de inversión basados en seguros. Estas sanciones tendrán un importe mínimo de 5 millones de euros o del 5% del volumen anual de negocios de la entidad aseguradora. Buenas, soy Marco y ahora voy a hablar de los distribuidores de seguros en la nueva normativa. La nueva normativa establece a los distribuidores de seguros como dos clases de mediadores, que pueden ser los agentes de seguros o los corredores de seguros, que podrán ser tanto personas físicas como jurídicas. Además, esta nueva normativa, que trata de proteger al consumidor, establece una serie de prohibiciones para estos. La primera sería la de asumir coberturas o hacerse cargo de la siniestralidad. Esto es debido a que esta acción se corresponde con las entidades aseguradoras y no con los corredores o mediadores de seguros. Además, deberán llevar a cabo su actividad de la distribución de seguros para cualquier entidad mientras esta no esté fuera de la legalidad, o sea, cumpla todos los estándares que se requieren ya, porque si no ellos también serán como responsables del daño hacia la sociedad o el cliente. La publicidad que lleven a cabo de su distribución de seguros tendrá que ser muy limitada para no crear una confusión al cliente y no hacer pensar a este que se trata de una entidad aseguradora, sino simplemente es un distribuidor de seguros. Además, no podrán sumar recargos o comisiones en su favor, además del precio que establece la entidad. Y obviamente los dos últimos puntos: no pueden llevar a cabo contratos de seguros sin el consentimiento del cliente, y tampoco podrán llevar a cabo un contrato de seguro sin que el cliente muestre afirmativamente la intención de llevarlo a cabo. O sea, que esté seguro que quiere llevarlo a cabo y que ha expresado su total confirmación. Bueno, en esta diapositiva vamos a hablar sobre los colaboradores externos, que podríamos decir de forma vulgar que son los mediadores de seguros de los mediadores de seguros, ya que estos están a su total disposición, pero no tienen las mismas funciones o la misma capacidad de obrar que un mediador de seguros. Siempre trabajan por cuenta de los mediadores de seguros para llevar a cabo sus distribuciones, su distribución de seguros, y podríamos decir que son completamente dependientes, tanto financieramente como la responsabilidad administrativa y civil del colaborador de externo depende del mediador de seguros. Además, podemos decir que establece una exclusividad en cuanto a que los colaboradores externos no pueden colaborar con más de un mediador de seguros a la vez. O sea, mientras esté con un colaborador de seguros, no puede colaborar con otros diferentes. Ahora toca hablar de un nuevo requisito por los mediadores, que son las cuentas separadas de ingresos y pagos de clientes. Esto es muy importante, ya que los importes que reciba el mediador por parte de sus clientes se entenderán como pagos a la entidad aseguradora correspondiente. Y del mismo modo, los importes de las cantidades aseguradoras que las cantidades aseguradoras abonan al mediador se entenderán cobrados por el cliente. Por esto es importante que, para que no existan ciertas confusiones con los fondos que pueda tener el mediador en una cuenta propia o en su cuenta profesional, se confundan con los fondos que van o bien para el cliente o bien para la aseguradora. Es una medida que trata de proteger al cliente contra posibles timos o perjuicios económicos derivados de una sustracción de recursos por parte del mediador de seguros. Antes hemos hablado de que existen dos tipos de mediadores de seguros, que son los agentes de seguros y los corredores de seguros. La nueva normativa establece una clara diferencia entre estos dos tipos de mediadores de seguros, que a la vez podríamos decir que se establece una diferencia entre informar y asesorar. Los agentes de seguros tienen una labor que es informar. Es decir, en caso de que se produzca alguna incidencia o exista algún tipo de información que el tomador del seguro deba conocer,
se lo transmitirá para que simplemente sea consciente de lo que está pasando. Pero los corredores de seguros hacen algo más que informar, asesoran. El corredor podría simplemente dar a conocer las informaciones, como en el caso del tomador, como en el caso del agente de seguro. Pero el corredor de seguros, además de proporcionar esa información, aconseja a base de datos, características, cualidades que él ha estudiado, dado que tiene una formación superior a la del corredor, a la del simple agente de seguros. Entonces, para un cliente, siempre digamos que lo más interesante sería que le asesoraran, ya que un cliente sí que es verdad que puede tener la información, pero dado que puede no tener los conocimientos suficientes para tomar las mejores decisiones, es importante que tenga un experto que le pueda aconsejar sobre las decisiones a tomar. Podríamos decir que la mejor opción siempre es que te asesoren. El último concepto sobre el que voy a hablar es la venta cruzada o cross-selling. La nueva normativa no se hace referencia a este tipo de ventas, sí que se hace referencia a venta combinada o venta vinculada, pero el cross-selling es una de las nuevas estrategias de marketing que utilizan las entidades aseguradoras. Consiste en vender nuevos productos a clientes que ya han adquirido productos previamente con la entidad, ya que debido a que ya tienen productos, pueden ser potenciales compradores de otros nuevos. Esto permite crear un mayor grado de fidelización del cliente, además de conseguir vender más productos. La función de los mediadores de seguros en esta venta del cross-selling es que debido a que estos tienen más contacto con los clientes, deben ser los mediadores muchas veces los que tengan una iniciativa de proponer al cliente nuevos servicios, ya que muchas veces esa iniciativa no sale del cliente. Un cliente muchas veces tiene un seguro y no sale del mismo decir, pues quiero este y este otro, sino que son los mediadores los que se tienen que encargar. Aquí puede existir ciertos conflictos entre la aseguradora y el mediador, ya que la aseguradora estaría interesada en un mayor cross-selling, pero el mediador quizá pues, no hace todo lo posible por incitar al cliente a que compre nuevos productos. Yo soy Jonathan Colmenero González y primero de todo os voy a hablar de los mediadores y su formación. En esta nueva regulación tenemos 3 niveles. Aquí vemos el primer cambio, ya que en la anterior regulación teníamos 3 grupos, A, B y C. En el primer nivel nos podemos encontrar que está formado por personas físicas que llevan a cabo la función de corredores de seguros o de reaseguros y los encargados de la distribución. Es decir, en este nivel nos encontramos aquellos que necesitan mayor formación. Por esto, la formación necesaria es una formación básica de un mínimo de 300 horas y una formación continua de un mínimo de 25 horas. Aquí vemos uno de los grandes cambios respecto a la anterior ley, ya que, por ejemplo, en este nivel vemos que la formación básica anterior era de más horas, era de 500 horas, y la formación continua no existía. Luego tenemos el nivel 2, que está formado por los mediadores de seguros y reaseguros, trabajadores de las entidades de aseguradoras y reaseguradoras, todos aquellos operadores de banca seguros que presten asesoramiento también, y por último por los agentes de seguros. Como podemos ver, los niveles van de mayor formación a menor formación, siendo el de mayor formación el 1 y el de menor formación requerida el 3. En este caso, la formación necesaria es una formación básica de un mínimo de 200 horas y una formación continua de 25 horas anuales. Como podemos ver, la formación básica respecto a la ley anterior sigue siendo la misma, de 200 horas, pero la formación continua ha aumentado, ya que ahora se requieren un mínimo de 25 horas anuales y antes era un mínimo de 60 horas, pero cada 3 años. Por último tenemos el nivel 3, aquel nivel que requiere menor formación de los 3.
Este está formado por los agentes de seguros y aquellos trabajadores, empleados y colaboradores externos de Banca Seguros que se encarguen de dar información sobre los productos de seguros y reaseguros solamente. En este caso, la formación necesaria es una formación básica de 150 horas, como vemos se ve reducida respecto al nivel 2 y mucho más respecto al nivel 3, y una formación continua de un mínimo de 15 horas anuales. Respecto a la ley anterior, la formación básica que se requería era de un mínimo de 50 horas, es decir, hemos visto cómo se ha ampliado en 100 horas la formación requerida, y una formación continua de un mínimo de 30 horas, pero como en el caso anterior, en el nivel 2, cada 3 años, es decir, también se ha visto aumentada. Como podemos ver, con esta nueva ley, la formación requerida tanto a nivel 1 como nivel 2 como nivel 3 es mayor que la que se requería en los grupos A, B y C. En este punto 4 veremos los nuevos requisitos obligatorios de información previa a los clientes. Estos nuevos requisitos pueden ser encontrados en 3 artículos, el 173, el 175 y el 176 del Real Decreto Ley publicado con fecha del 5 de febrero de 2020, es decir, hace unos cuantos meses, más o menos reciente. Dentro de estas cuestiones obligatorias nos encontramos primero que el cliente deberá saber si ofreces asesoramiento de productos y si este asesoramiento está basado en un análisis objetivo o si tienes otros criterios y buscas el beneficio propio. Luego tenemos que el cliente deberá saber si el intermediario actúa por cuenta de la aseguradora o en nombre del cliente. Tenemos otro tipo de información que es de obligatoria indispensabilidad para el cliente, como por ejemplo de dónde provienen las remuneraciones recibidas respecto al contrato, es decir, de dónde proviene cada gasto que vaya a suponer para el cliente. Estas remuneraciones pueden ser la prima del seguro o cualquier otro beneficio económico incluido en el contrato que firme el cliente. También tenemos que en los seguros de no vida se deberá formular antes de todo el documento de información previa y debe ser facilitado por la entidad aseguradora contratante. Y por último, tenemos que es obligatorio una orientación al cliente respecto a los gastos, costes y riesgos que puede correr el asegurado al contratar cierto seguro. Es decir, la aseguradora estará obligada a informar al cliente de todo aquello que le pueda influir a la hora de firmar un contrato y qué consecuencias trae. Esta nueva legislación trata de proteger más al cliente, como se puede ver, ya que toda esta información antes no era de obligatoriedad para las aseguradoras, y consigue esta protección pues a través de obligar a los intermediarios a aportar esta información. Bueno, pues yo soy Pablo García María Rodríguez y en este apartado 5 vamos a ver cuáles son los mecanismos de resolución de conflictos y en qué artículos lo podemos encontrar. Para empezar, decir que lo podemos encontrar en la sección cuarta de esta nueva ley en los artículos del 166 al 168. ¿Qué comprende cada uno de estos artículos? Pues en el artículo 166 nos encontramos con la obligación de atender y resolver las quejas y las reclamaciones. En el 167 nos encontramos con qué es el artículo, por así decirlo, defensor del cliente, y en el 168 nos encontramos con una protección administrativa del cliente y de los servicios financieros. A continuación los veremos individualmente de manera más extensa y detallada. Bien. Y con esto pasamos al artículo 166. El artículo 166 establece que tendrán la obligación de atender y resolver quejas y reclamaciones a las siguientes personas físicas y jurídicas. En primer lugar nos encontramos con entidades aseguradoras, corredores de seguros, sucursales y mediadores de Estados miembros que actúen en España. En segundo lugar nos encontramos con departamentos y servicios de atención al cliente. Y por último nos encontramos con los denominados corredores de seguros. El artículo 167 hace referencia es conocido como el artículo defensor del cliente.
de tal forma que establece que las entidades aseguradoras y corredores de seguros tienen la capacidad de designar a una persona física o jurídica denominado como defensor del cliente. La decisión del defensor del cliente favorable a la reclamación vinculará a la entidad aseguradora o al corredor de seguros. El defensor del cliente podrá ser común a distintas entidades, es decir, distintas entidades completamente distintas, podrán designar un defensor del cliente en común. Y por último pasamos al artículo 168. El artículo 168 trata sobre la protección administrativa del cliente de los servicios financieros. Establece que el cliente podrá presentar quejas y reclamaciones acorde a sus intereses y derechos. Para ello será imprescindible la acreditación de la correspondiente formulación de la queja o reclamación ante el Departamento de Atención al Cliente o en su defecto ante el defensor del cliente. Y con esto pasamos al apartado 6. El apartado 6 va acerca de cambios en la mediación de seguros. Para evaluar estos cambios vamos a hacerlo por separado entre personas físicas y personas jurídicas. Bien, en el caso de las personas físicas, el importe máximo de la multa alcanzaría los 100.000 euros, mientras que si se trata de productos destinados a la inversión, podría alcanzar hasta los 700.000 euros. En caso de que pueda determinarse, sería el doble del importe de los beneficios obtenidos o de las pérdidas evitadas con el incurrimiento en la infracción. En el caso de las personas jurídicas nos encontramos con que el importe de la multa puede oscilar entre un 3% en la facturación anual del negocio y 1 millón de euros. En algunos casos particulares el importe de la sanción podría ascender a una cuantía similar a 2 veces el lucro obtenido con dicha omisión del deber establecido por la ley. Con la nueva ley de distribución de seguros, en definitiva, se garantiza el máximo nivel de protección de los asegurados, incluyendo obligaciones de conducta y transparencia para los distribuidores. Esta nueva normativa busca garantizar el máximo nivel de protección a los clientes de seguros, cualquiera que sea el canal a través del cual se adquiere el producto de seguro, y se mejora en todo caso la transparencia en la comercialización de estos productos. Según esta nueva normativa, el cliente deberá estar informado en todo momento de cuestiones tales como gastos y riesgos que asumen los productos de inversión basados en seguros. Además, se establece la obligación de proporcionar una evaluación periódica de la idoneidad del producto de inversión, y a mayores se endurecen las sanciones por incumplimiento de las obligaciones de información. Esta ley permite la homogeneización de las distintas disposiciones en materia de la distribución de seguros de los países que integran la Unión Europea, y se estipulan una serie de mecanismos que facilitan el mercado único de seguros en toda Europa. Las adversidades provocadas por la actual crisis social y sanitaria del COVID-19 no pasan inadvertidas en el sector asegurador, y es que aunque este sector sea uno de los sectores más estables y consolidados en la economía española, como hemos visto con anterioridad, aún así se prevén pérdidas millonarias, siendo los ramos de seguros más afectados el ramo de vida, con una caída próxima del 18,5%, y el ramo de los seguros de automóviles, puesto que se prevé una disminución de la compra de estos. Las entidades aseguradoras tendrán que hacer frente a unos gastos de aumento exponencial, por un lado debido a la cobertura de las indemnizaciones originadas por la pandemia, tales como la cancelación de eventos y viajes, lucro cesante por empresas, gastos en decesos, etc. Por todos estos motivos, esta nueva normativa resulta vital e imprescindible para hacer frente a la situación actual, al obligar a los distribuidores de seguros a ser lo más transparentes posibles para proteger, en todo caso, a los clientes.